oraciones porque le hacedor de milagros de bienvenido, príncipe. Esta es también tu casa. Muy bien. Cuando la Biblia está llena y nuestra propia vida está llena de preguntas que nosotros le hacemos a Dios. ¿Cuántos le han hecho preguntas a Dios, verdad? Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿por qué no pasó esto? Los más espirituales están leyendo la palabra, Señor, explícame qué dice acá, qué quiere decir esto, Señor, por qué sí y por qué no. Pero hoy vamos a hablar de cuando Dios te hace preguntas, de cuando Dios nos hace preguntas a nosotros. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué estás fallando? ¿Por qué no estás obedeciendo? Entonces, cuando Dios nos hace una pregunta, no quiere decir que Dios ya no sepa la respuesta, no quiere decir que Dios ignora la respuesta, porque nosotros sabemos que Él es omnipresente y omnipotente, todopoderoso y todo lo sabe. Pero cuando Dios te pregunta algo, es para que tú mismo conozcas la respuesta y tú mismo conozcas lo que Dios quiere poner o marcar en tu vida. Amén. Es por eso que en esta mañana vamos a hablar de un profeta de la Biblia, un profeta del Antiguo Testamento, que es el profeta Elías. ¿Y por qué yo quiero hablar hoy de Elías? Porque la Biblia nos enseña que en los postreros días, para los nuevos, los postreros días no son los días en que se comen postres, sino los postreros días, la Biblia se refiere a los tiempos finales. La palabra nos enseña que el espíritu que se va a mover en los postreros días es un espíritu profético, porque dice la palabra que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra se va a inundar tanto de demonios y tanto de maldad, que es necesario que el Señor levante una generación de ministros que se levanten a cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a la escritura. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, versículo 19, versículo 9. Primera de Reyes está después de Génesis y antes de Apocalipsis, para los que están aprendiendo a buscar en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19, 9, y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, refiriéndose al profeta Elías. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? El profeta Elías, para traer el contexto, fue un profeta que vio el poder de Dios, que había experimentado antes de entrar en esa cueva la manifestación del poder de Dios. El profeta Elías vio muertos resucitar. El profeta Elías, por el poder de Dios, multiplicó harina, multiplicó el aceite. Y lo último, la última proeza que el Señor había hecho a través del profeta Elías es que los 400 profetas de Baal que adoraban al enemigo fueron avergonzados porque ellos le pedían a sus dioses que hiciera llover fuego para que encendiera un holocausto. Cuando los dioses que no tienen poder ni autoridad delante de un Dios todopoderoso no lograron que los dioses encendieran fuego, ¿qué hace Elías? Elías clama a Jehová, clama al Señor y de pronto desciende fuego y se enciende el holocausto. Dice la palabra que después de eso Elías se lleva a esos 400 profetas, los captura y los decapita, los degolla. Una victoria para el Señor. Pero si ustedes leen más adelante, dice la palabra que Jezabel, que era la esposa del rey Acab, y Jezabel era una mujer que se había declarado de manera directa enemiga de Dios, enemiga del Señor. Dice que él manda un mensajero al profeta Elías y le dice, tal como tú hiciste con mis profetas, los profetas del Satanás, los profetas del enemigo, así mismo yo te perseguiré y yo te asesinaré. Y dice la palabra que Elías sintió tanto miedo, que Elías sintió tanto temor por esa amenaza que huyó al desierto.
porque tenía miedo que lo asesinaran. El hombre quería resucitar muertos, el hombre que multiplicó la harina, que multiplicó el aceite, el hombre que mató a 400 profetas del enemigo, sintió miedo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sentido miedo, verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos atemorizado frente a las amenazas del enemigo? La Escritura nos enseña que Elías huye al desierto y que en el desierto se le aparece un ángel que sabemos que es una teofanía, es la manifestación de Jesucristo. Entonces llega Jesús y lo alimenta, le da comida y le da bebida. Y uno creería que después de que se le aparece el ángel, Jesucristo lo alimenta y le da comida, este hombre se va a levantar y va a volver a creer y va a volver a tener fuerzas. Pero lo que hace es que sigue huyendo y se mete en esa cueva porque siente temor, porque siente miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos entrado a esa cueva? Porque sentimos miedo y porque sentimos temor. Entonces, hoy en día, usted me podrá decir, y yo estoy completamente segura, que todos los que están aquí y toda la iglesia que nos escucha a través de nuestra página han visto el poder de Dios, han visto la manifestación de Dios. Dios a usted lo ha librado de la muerte, Dios a usted lo ha librado de la enfermedad, Dios a usted lo libró de ser violado, Dios a usted lo libró de ser golpeado. ¿Cuántos de aquí no han dicho, es que yo antes tenía 10, 15 grupos de amistad, es que yo antes servía de lunes a domingo, es que yo antes visitaba los hogares, es que yo antes hacía para el Señor, es que yo antes, y de pronto en su vida vino el enemigo, vino una situación, un problema familiar, vino un dardo, vino el cansancio, y usted se escondió en esa cueva, y las victorias que usted logra de parte del Señor quedaron en el pasado. En el pasado usted decapitó 400 profetas, pero hoy nos justificamos y hoy nos excusamos. Quizá el profeta pensó que al derrotar a estos profetas del enemigo iba a causar miedo en Acab, que era el rey, y miedo en Jezabel. ¿Y qué pasa? Que no ocasionó miedo, sino que al contrario se ganó una amenaza. Quizá usted muchas veces pensó que si salía a evangelizar ganaba 10 almas, que si usted predicaba en su casa le iban a llegar 10, 5 personas. Quizá usted pensó que ahora con la revelación, ahora con lo que estamos haciendo en la iglesia, ahora sí la iglesia se va a llenar, ahora sí mi familia va a venir, ahora sí los que yo he llamado van a acercarse al Señor. Y de pronto vemos la iglesia vacía, de pronto vemos la iglesia dividida, de pronto vemos que esas personas que evangelicemos en la calle no llegaron. Y nos entristecemos y nos desanimamos. Entonces queremos cerrar nuestras casas a los grupos de amistad y entonces ya no queremos evangelizar porque creemos que nadie nos cree, porque creemos que nadie nos escucha. Y eso le pasó a Elías, eso le pasó al profeta. Muchas veces usted ha atravesado el desierto, ha tenido victorias en el pasado, ha ganado a 10 personas, a 20. Tenía hijos espirituales, tenía casas que visitaba todos los días, tenía grupos de amistad, tenía iglesias en casa. Pero hoy está en un desierto, o el Señor lo lleva a un desierto solo, triste, con problemas financieros, con problemas en el hogar. Y uno creería que en el medio del desierto, ¿qué hizo el Señor en su desierto? Llevó a alguien que le hablara de Cristo, llevó a alguien que le predicara de Cristo, llevó a alguien y lo trajo a esta hermosa iglesia con estos hermosos pastores. Aleluya. Y uno creería que después de salir del desierto nos atreveríamos a creer en las victorias del Señor, a creer en el poder de Dios, a creer que no somos nosotros quienes tenemos poder, sino que manifestamos creyendo en fe que lo vamos a hacer. Así que hoy, esa es la pregunta que el Señor te hace. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces tú, iglesia? ¿Qué haces tú haciendo lo que el Señor te dijo que no hicieras? ¿Qué haces tú mirando lo que el Señor te
te dijo que no miraras? ¿Qué haces tú hablando con la persona que el Señor te prohibió que hablaras? ¿Qué haces tú volviendo a un pasado de donde el Señor te sacó? ¿Qué haces tú pensando y pasando noches enteras en vela, pensando y pensando en algo que se va a acabar? Quizá en los problemas, quizá en las deudas, quizá en el dinero, quizá en otras cosas. Pero la Biblia dice que eso un día se va a acabar, que eso no es eterno. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo? ¿Qué haces ahí sin levantarte a evangelizar, a predicar, a orar? ¿Cuántos de aquí, al no ver que sus hijos se convierten, al no ver que sus esposos, sus esposas se convierten, han dicho: Señor, mira, yo ya me cansé, te lo entrego, te la entrego? ¿O no? Muchos lo hemos hecho, pero la Biblia dice que yo tengo que orar sin cesar, que yo tengo que predicar sin cesar. ¿Qué haces ahí, Elías, fuera de tu asignación, fuera de lo que el Señor nos mandó a hacer como iglesia, fuera del propósito eterno que es predicarle a las almas perdidas? Amén. Así que el Señor nos pregunta eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién me dice, por favor, cuál es el propósito de que usted venga a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? Ser formados a la imagen y semejanza de Cristo. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que si aquí estamos formados al carácter de Cristo, Cristo vino a la tierra, dice la palabra que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él no pecó, que Él no lo merecía, que Él se hizo hombre por amor. ¿Para qué? Para revelarse a sí mismo, para anunciar el evangelio del reino, para decirnos: aquí estoy, para morir por sus pecados. Así que nosotros, si decimos que Cristo está dentro de nosotros, nuevo pacto, una de las manifestaciones del Cristo formado en nosotros es el amor al que está perdido. Si usted no siente amor, como decía mi esposo ahora, por saber, en las noticias vemos todos los días: murió, se accidentó, se suicidó. Si usted no llora de saber que todos los días miles y miles de personas se están yendo para el infierno, personas que aquí fueron buenas, personas profesionales, personas que hicieron obras de caridad, personas que eran buenas, pero que no se rindieron nunca a Jesús y cerraron sus ojos aquí y despertaron inmediatamente al infierno. Entonces yo quiero que hoy, ustedes saben que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento y que nosotros en el Antiguo Testamento tenemos que buscar a Jesús, tenemos que ver dónde está Jesús o qué le está enseñando Jesucristo con esta palabra. Vamos a ir ahí mismo en Reyes. Vamos a estar en el versículo 19. 15 y 16. Nos enseña la palabra que cuando Elías estaba en la cueva, el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y dice que se manifiesta en una gran tormenta y que después viene fuego, pero que ahí no estaba Dios. Y en la administración de la alabanza, el Señor nos decía a través del apóstol: en un silbido apacible. Ahí estaba Dios. Y Dios, para que Elías saliera de la cueva, saliera de la pereza que usted tiene hoy, saliera de la indiferencia, saliera de la tibieza, saliera de esa falta de amor por el que está con un destino en silla VIP al infierno. El Señor nos da 3 instrucciones en la mañana de hoy. Dice la palabra que el Señor le dice a Elías: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, número 1, ungirás a Hazael por rey de Aram. Número 2, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y número 3, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar.
Vamos a estudiar estas 3 instrucciones que el Señor nos da esta mañana. Número 1 le dice que irás a Hazael. El nombre Hazael viene de la raíz hebrea Asa, que significa ver. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos sin Cristo, o las personas que en este momento están sin Cristo, están ciegas. Están en un mundo de tinieblas. Dice la palabra que le pertenecen al reino de Satanás. Así que su esposo, su esposa, su mamá, su papá, sus hijos son buenos estudiantes, son buenos trabajadores, son buenos en muchas cosas. Pero por la palabra sabemos que le pertenecen al enemigo. Entonces la primera instrucción que el Señor nos da en esta mañana es que tenemos que ir a esas personas y hacerlas ver. Ahora, ¿cuál es el error que hemos cometido los cristianos bañados con la sangre del Cordero y nacidos de nuevo? Que nos llenamos de orgullo y altivez y prepotencia cuando el Señor nos salva. Y muchas veces en la casa no ganamos a la persona o en la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo, nos creemos más porque somos salvos. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres con esposos y esposas inconversas han predicado con la cantaleta? Y entonces llegó la esposa que no quiere de Cristo, o llegó la esposa así, hágale, que ahí va derechito para el infierno. Sigue así. Y ministramos desde la carne. Lo primero que usted tiene que ver es que usted tiene que enseñar. No necesita una gran prédica. Esta semana iniciamos el discipulado básico. Si ustedes vieron, la palabra es tan sencilla. Usted tiene que sentarse y hacerle confrontar con amor. Pero tenemos hijos drogadictos, hijos homosexuales, hijos rebeldes que se encierran en las habitaciones a ver lo que no tienen que ver. Y no somos capaces de decirle nada para que el niño o la niña o el joven no se ofenda y se me vaya de la casa, o no vuelva a la casa, o no se sienta mal. ¿Cuántos tienen a su alrededor así personas? Que callamos por no pelear, callamos por no contender. Desde el 2023 a mí se me dio la orden desde la presidencia de la República que tenía que aceptar toda esta cuestión de identidad de género, del binario, y que si alguien me llegaba sintiéndose perro, sintiéndose gato, sintiéndose del género opuesto, yo tenía que aceptarlo. Pregúntenme, ¿qué está haciendo la iglesia hoy en día? Nada. Porque nosotros como iglesia no tenemos, los amamos, los respetamos, pero tenemos que decirle que están ciegos, tenemos que decirle que están perdidos. Si usted tiene un compañero de trabajo que no se ha casado, usted tiene que decirle que se vaya al infierno con todo lo bueno que es. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Con amor. Tenemos que confrontar el pecado, tenemos que enseñarle a la gente que no todos son hijos de Dios, que ellos son criaturas de Dios, que para la condición, para ser hijos de Dios, dice que nosotros fuimos creados por Él, que somos criaturas de Él. Pero si usted quiere ser hijo de Dios, hay alguien nuevo que me está escuchando, usted tiene que rendirse a Jesús. Solamente así, reconociéndolo como el Hijo de Dios, como el Señor, usted tiene derecho a ser hijo de Dios. Usted ha callado en almuerzos, en invitaciones, en actividades, por miedo a confrontar, por miedo a decirle a las personas que están perdidas. Entonces nosotros tenemos, dice que la Biblia que somos luz en el medio de oscuridad. Si usted no está predicando el Evangelio, usted no está haciendo luz. Usted no está manifestando el Cristo que está formado en usted. Instrucción número 2, dice que vaya a Jehú. Y Jehú, el nombre Jehú, el pueblo quiere revelar a través de este nombre a Yahweh, el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Y Jehú significa Dios con él, o bajo el nuevo pacto, Dios en él. Perdón. La segunda instrucción
Es que nosotros enseñemos que el propósito de Dios es meterse dentro de nosotros, que el propósito de Dios no es tener una relación impersonal con su pueblo, impersonal con sus hijos, sino que Dios esté dentro de nosotros. Las personas muchas veces llegan o dicen la oración del arrepentimiento por decirlas, pero no entienden realmente el problema tan grave. Miren, nosotros mismos en este momento estamos siendo gobernados por una potestad del infierno, el presidente que tenemos en Colombia. Y a mí no me da miedo decirlo, porque es la verdad. Y los hijos de Dios no tenemos que callar, no tenemos que callar. Lo segundo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente ese nuevo pacto, que el Dios que nos creó, dio su vida por nosotros, que el Dios que lo creó porque estamos condenados a la muerte eterna, porque desde que nacemos, ojo bien, desde que nacemos estamos, dice la palabra, predestinados a ser imagen de Dios. Pero como nos desviamos, pero como fallamos, pero como mentimos, como nos alejamos, en ese momento se marca en nosotros un destino al infierno. Entonces es necesario que prediquemos ese nuevo pacto, ese Señor dentro de nosotros. Y número 3, Número 3, le dice, ve y busca a Eliseo para que él te reemplace. ¿Qué quiere decir esto? ¿No le suena familiar? Esto me habla del proceso de discipulado. Hasta ahora la iglesia ha esperado que la gente, por una obra de magia, llegue solita, sin predicar, sin evangelizar, sin invitar a la iglesia. Entonces queremos que los discípulos o que los hijos espirituales nos los asignen dentro de la iglesia. Ay, ¿cómo está? Mira, te entrego para que tú lo discipules. Es una falla que estamos teniendo como iglesia, porque acá la Biblia dice que el profeta Elías tenía que buscar a Eliseo, tenía que ungir a Eliseo, tenía que preparar a Eliseo para que lo reemplazara cuando él muriera. La pregunta es, ¿usted a quién está formando para que lo reemplace si usted llega a partir de este mundo? No es que me entreguen los hijos espirituales aquí, es que yo como Eliseo tengo que ir y buscarlos, tengo que mostrarles que están ciegos, tengo que mostrarles que están en pecado, tengo que enseñarles que se van a perder por la eternidad si no se arrepienten. Tengo que enseñarles que ese Dios que ellos dicen amar y cantan quizá una adoración y pueden ir el domingo a misa, pero después los vemos escuchando música que no adora al Señor. Y tengo que hacerlos hijos espirituales y discípulos del Señor. ¿Cuánto nosotros nos hemos vuelto perezosos con la justificación de no me escuchan, no tengo tiempo, y dejamos realmente, le dejamos todo el trabajo al Señor, cuando la Biblia dice que soy yo la que tengo que predicar, que soy yo la que tengo que dejar la pena en los buses, en las calles, porque usted tiene que sentir, si Cristo está formado en usted tiene que sentir pasión, tiene que sentir dolor, tiene que mirar a sus hijos. Yo miro a mi hija, y ella adora, y ella viene a la iglesia, y ella mira, pero si mi hija llega a la edad de la conciencia, y nuestros hijos llegan a la edad de la conciencia, y no se arrepienten, y no se convierten, y no entregan su vida a Jesús, esa hija, ese hijo, con el que usted come, con el que usted va a paseo, con el que usted sale de vacaciones, con el que usted mira una película, va a pasar la eternidad en el infierno. Tanto nos aferramos a lo material, al esposo, a la esposa, a los amigos. ¿Cuántos amigos tenemos que están atados al alcohol, a la droga, a la fornicación y ni siquiera saben que nosotros somos cristianos? Ese amigo con el que usted se sienta a parrandear, con el que usted se sienta a hablar del trabajo o del estudio, ese amigo que usted quiere tanto, que usted ama tanto, con el que usted lo pasa tan rico, se va a ir al infierno. Y ese debe ser el pensamiento
No importa que su llamado no sea evangelista, la iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que ganar almas. Como decía el apóstol, si usted ve un accidente, usted tiene que pensar y dolerse si conoció de Cristo, si no conoció de Cristo. Tenemos vecinos que ni siquiera saben que somos cristianos porque nunca nos escuchan una alabanza o una adoración en casa. Yo quiero que el Espíritu Santo, que usted le pida al Espíritu Santo, que salgamos de esa cueva de la justificación, esa cueva de la excusa, esa cueva donde los problemas nos han dicho, si es que yo antes tenía 10 grupos de amistad, yo antes dirigía una iglesia en casa, yo antes llevé a muchos a los pies de Cristo. Pero llegó el proceso en su vida, llegó el problema y nos aferramos. Nosotros estábamos aferrados también a este local. Y nos sentíamos desesperanzados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Estábamos en la cueva, pero el Señor nos quería quitar esto de las manos para entregarnos algo mejor. Aleluya. Yo quiero que usted observe la pantalla. Fíjese bien en esta imagen. ¿Sí se mira bien? Esta imagen fue tomada por un fotógrafo llamado Kevin Carter. En el año 1993, Kevin Carter se encontraba en Sudáfrica y él quería capturar la realidad de lo que pasa allá, ¿no? Sequía, hambruna. Y dice que él estaba junto con un equipo médico, enfermeros, todo este personal que van a esos sitios a ayudar y a dar comida a la gente necesitada. Y dice que de pronto iban caminando y se encontraron con lo que parecía ser un animal muerto. Cuando se acercan lo suficiente, por favor me colaboran con los niños. Cuando se acercan lo suficiente, se dan cuenta que no era un animal muerto, que no era una piedra, que era un niño sudanés. Pero lo triste de esta historia es que cuando el equipo médico iba a correr a auxiliar a este niño, el fotógrafo Kevin Carter les dijo: alto, voy a capturar este momento. Y atrás de este niño había un buitre, porque era un niño que estaba en desnutrición, que no podía correr, que no se podía defender, que estaba espiritualmente atado. Y este buitre cada vez se acercaba más, y los médicos querían ayudar a este niño, y el fotógrafo, ¡alto! Kevin Carter quería esperar qué tanto se acercaba el buitre, qué tanto este buitre podía acercarse sigilosamente para devorar a este niño sudanés. Capturó la fotografía y en el año 1994 Kevin Carter recibe el premio Pulitzer por la mejor fotografía tomada en Sudáfrica. Cuando las personas comienzan a ver, decían: ¿cuál fue el buitre allí? ¿El que se lo quería devorar? ¿O el que no lo auxilió a tiempo? Ese mismo año, a tan solo 4 meses de recibir el premio, Kevin Carter, en el mismo lugar donde tomó esta fotografía, se encerró en su automóvil, desprendió la tubería y se suicidó, inhalando los químicos del auto. No pudo soportar ser el buitre atrás de la fotografía. Hoy el buitre, amada iglesia, representa a Satanás. El niño sudanés representa a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de estudio, a sus compañeros de trabajo, que tienen un destino a la muerte. Y usted es el fotógrafo. ¿Cuánto más va a esperar que Satanás se acerque a ellos para hablarles de Cristo,
para predicarles de Cristo. Aleluya. Oh, Rekesheta Lavasenda. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ministre en esta mañana. Si usted siente que se encuentra en la cueva, si usted siente que han llegado tantos problemas a su vida, situaciones o victorias, quizá tenemos buenos trabajos, buenas carreras universitarias, un hogar ejemplar, quizá usted siente que no le falta nada, y aún eso es justificación para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Podemos profetizar muy bonito, podemos orar muy bonito, podemos ganar victorias terrenales, trabajos, casas, salarios, familia, y hoy estar presentando justificación para no evangelizar. Yo le quiero invitar que usted se ponga de pie. Si usted siente del Espíritu Santo que usted es de esas personas que están en la cueva, que hemos puesto justificación, que hemos sido indolentes, aún sabiendo que esos hijos, que esos padres, que esos amigos que tuvimos en el mundo, que esos compañeros de trabajo, y no nos ha importado saber que si se mueren, que si se accidentan, que si quedan en coma, que si se suicidan, que si viene Cristo por la iglesia, van a despertar en el infierno. Y usted va a estar quizá gozoso en el cielo, disfrutando de las bodas del Cordero, y su familiar o esa persona va a estar en el infierno llorando, porque nadie me dijo, porque mi mamá prefirió servirnos un buen almuerzo, una buena cena, porque mi padre prefirió llevarnos de vacaciones. ¿Por qué? Prefirió darme un buen colegio, una hermosa ropa, y no me dijo que yo me iba para el infierno, que yo estaba condenado a vivir una eternidad sin Cristo. Padre, por favor, perdónanos. Así como el profeta Elías, Señor, hemos disfrutado de tantas victorias, Señor, de tantas batallas ganadas. Hemos visto tu poder sanando, restaurando, proveyendo, Señor. Pero hemos entrado, Señor, a la cueva de la excusa, de la justificación, de la indolencia, de la indiferencia. Hoy te pedimos, Señor, que como Elías nos hables con ese susurro apacible. Sal de la cueva. Señor, queremos salir de esa cueva y amar, Señor, al caído, al perdido, al rico, al narcotraficante, a la prostituta, Señor, y hablarles de Jesús, hablarles de lo que hiciste por nosotros.